Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de los participios. Los participios se forman añadiendo a la raíz verbal los sufijos ado, ido. Pero va a depender del tipo de conjugación que estemos trabajando. La primera conjugación, que son los terminados en ar, va a recibir el sufijo ado. La segunda conjugación, que son los terminados en er, y la tercera conjugación, que son los terminados en ir, van a recibir el sufijo ido. Ejemplos de esto. Bueno, podemos tener cantado. Veamos acá la desinencia. Soñado, sufijo ado. Y en el otro caso podemos tener vivido, bebido, aprendido, entre otros. Ahora bien, ¿qué pasa? Recordarán que existen verbos irregulares. Bueno, los verbos irregulares, así como hay verbos irregulares, también va a haber participios irregulares. Entonces, por ejemplo, del verbo atender. Termina en er. ¿Cómo daríamos el participio? Atendido. Pero también existe el participio atento. Los dos son válidos. ¿Qué pasa con el verbo despertar? Primera conjugación. Diríamos despertado. Pero también existe despierto. ¿Y el verbo soltar? Diríamos soltado. Pero también existe suelto. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, estos últimos, que son irregulares, se van a usar solo para adjetivos, para cuando el participio cumple función de adjetivo, mientras que los otros, los que corresponderían a un participio regular, se van a usar para cuando el participio funciona como verbo. ¿Qué entendemos entonces de esto? Bueno, entendemos que el participio puede funcionar como verbo en formas verbales compuestas y también funciona como adjetivo concordando en género y en número. Vamos a ver una serie de ejemplos para entenderlo mejor. Bien, entonces, los participios pueden funcionar como verbos y pueden funcionar como adjetivos. Veamos dos casos de su funcionamiento como verbos.
vimos que funcionan como verbos en las frases verbales compuestas, en las formas verbales compuestas. Entonces, he atendido. Tenemos un sujeto tácito, que es yo. He atendido es nuestro núcleo verbal. Es una forma verbal compuesta. ¿Por qué? Porque tenemos un primer verbo conjugado, que es haber, y luego el participio. El participio. Si yo digo he atendido, han atendido, hemos atendido, ¿qué es lo único que se conjuga? El verbo haber. El participio dentro de la forma compuesta no se conjuga, no cambia según la persona, no cambia según el número. Por lo tanto, el participio se mantiene intacto cuando funciona como verbo. Terminemos de analizar la oración. Hoy he atendido a muchos clientes. Objeto directo, tenemos un predicado y acá tenemos tiempo. Circunstancial o adverbio. Vamos al segundo. Ellos han despertado muy tarde. Han despertado, núcleo verbal. He despertado, han despertado, hemos despertado. Solo se conjuga el haber. Luego, el participio se mantiene intacto dentro de esa forma verbal compuesta. Participio. Bien, ellos sujeto, predicado, circunstancial de tiempo. Bien, veamos cómo funcionan cuando son adjetivos. Cuando son adjetivos, sí van a variar. ¿Por qué? Porque varían en género y número. Entonces, veamos el primero. Los ladrones están sueltos. Están, es nuestro núcleo verbal. Tenemos un sujeto que son los ladrones. Los ladrones. Plural, ¿sí? Masculino. Predicado. Tenemos un predicativo, subjetivo, obligatorio. Sueltos, ¿a qué se refiere? Es un participio masculino, plural, porque se está refiriendo a los ladrones. Entonces, cuando funciona como adjetivo, sí varía el participio. ¿Por qué no podríamos decir soltados en este caso? Porque, ¿qué dijimos? Los irregulares van a funcionar como adjetivos, mientras que los regulares, las formas regulares del participio, van a estar como verbos. En este caso se va a entender un poquito mejor. Él está despierto. Está, núcleo verbal, verbo copulativo, sujeto, predicado. Como es verbo copulativo, tenemos un predicativo, subjetivo obligatorio, y tenemos claramente despierto, que es un participio. ¿Qué pasa con este participio? Despierto. ¿Por qué no digo él está despertado? Porque cuando son irregulares, como despertado y despierto, que tiene dos formas de participio, el irregular va como adjetivo y el regular va como verbo. Es decir, la terminación con ado va a ir como verbo y la terminación que no responde al paradigma de formación de participios va a ir como adjetivo. En este caso, participio masculino, singular, porque se está refiriendo a él. Vamos con el último. Una niña recién nacida llora. Llora, núcleo verbal y predicado. Una niña recién nacida. Sujeto. Niña es el núcleo. Nacida es el participio.
que se está refiriendo a niña. Entonces, nacida, femenino, singular, es un participio funcionando como adjetivo que se refiere a niña. Bien, repasamos entonces lo que acabamos de ver. Formación de participios. Los participios se van a formar añadiendo a la raíz verbal los sufijos ado, ido, según la primera conjugación o la segunda conjugación. Ahora bien, así como hay verbos irregulares, también hay participios irregulares. Algunos verbos van a tener dos participios, uno regular y uno irregular. Entonces, ¿qué va a pasar con los irregulares? Los irregulares van a formar parte, van a ser adjetivos cuando el participio funciona como adjetivo, pero no pueden ser verbo. Los regulares van a ser verbo cuando el participio funciona como verbo, pero no pueden ser adjetivos. Pueden funcionar entonces como verbo en formas verbales compuestas y como adjetivo, concordando en género y en número. De esta manera vimos cómo identificar los participios, cómo se forman los mismos y las funciones que pueden tener dentro de la oración.